Bien, ahí vamos a grabar y es un gusto poder reunirnos y alabar al Señor así presencialmente, y gracias al Señor que nos ha provisto de este lugar para estarnos reuniendo aquí los domingos. Esperemos que sea un lugar céntrico, que todos podamos tener fácil acceso y poder estar así amplios. Si alguien todavía quiere acomodar otras sillas y ponerse en alguno de los costados, están en libertad, está amplio el local, entonces podemos acomodarnos con toda confianza. Las sillas no tienen que estar exactamente fijas, pueden reacomodarse como deseen. Bien, vamos a continuar con el mensaje en la segunda epístola de Pablo a Timoteo, y vamos ahí a segunda a Timoteo y vamos al capítulo 4. Esta es una epístola que es considerada como de tipo testimonio, aunque lleva también mucha exhortación. La primera epístola a Timoteo era de exhortación, esta es como de tipo testamento, de tipo final. Son las últimas palabras del apóstol Pablo a Timoteo. Y voy a empezar a leer 2 Timoteo 4, del 1 al 8 primero. Dice la palabra del Señor: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta es la palabra del Señor. Predica la palabra, es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Predica la palabra y lo hace de una manera solemne. Fíjense nada más lo que le dice. Predica la palabra, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Está poniendo las cosas en la correcta perspectiva. Predica la palabra con tal solemnidad que lo estás haciendo delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y pudimos haber puesto cualquier cosa acerca del Señor Jesucristo. Podemos decir: predica la palabra delante del Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. O podemos decir: quien nos ama, quien está con nosotros y nos fortalece, porque tenía dificultades. Pero ¿qué le dice? Le pone énfasis en una cosa: que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Le pone una perspectiva escatológica que dice: un día, Timoteo, vas a estar delante del Señor Jesucristo cuando Él venga en su segunda venida y establezca su reino, y Él nos va a juzgar. Yo recuerdo, el hermano Piper utiliza mucho esta frase: no desperdicies tu vida. Después obviamente lo amplió y empezó a decir: no desperdicies tu púlpito, no desperdicies tu cáncer, no desperdicies tu matrimonio, ¿no? Y empezó a hablar un poco más amplio para decir que debemos de vivir la vida de tal manera que glorifique a Dios y que no sea un desperdicio. Y él decía: tú no puedes pararte en el púlpito y predicar otra cosa porque se te hace más interesante. No puedes estar exponiendo el último descubrimiento sociológico, antropológico, la última novedad tecnológica, porque estarías desperdiciando el púlpito.
Y aquí el apóstol Pablo le está diciendo algo así: mira, no desperdicies la vida, Timoteo, predica la palabra. Está él próximo a morir, está encarcelado con sentencia de muerte, y le dice: predica la palabra. De una manera solemne se lo dice. No hay otro mensaje. ¿Por qué predica la palabra? En una cultura como la nuestra, tan influenciada por la televisión y los medios masivos, donde se nos está formando de tal manera que seamos poco críticos intelectualmente, que seamos rebeldes y sediciosos, que no queramos a la autoridad, porque se fomenta mucho eso. Nadie quiere la autoridad, nadie quiere hacer análisis crítico, concienzudo, sino en esa cultura superficial, digamos, individualista, que alguien predique la palabra, donde la implicación es que la palabra es autoridad. ¿Por qué va a predicar la palabra? Porque esa es la autoridad. Aquí hay implicaciones muy grandes sobre la autoridad de Dios. No es mi palabra, no es la de Pablo, no es la de Timoteo, es la palabra de Dios. Ahí hay implicaciones muy grandes. Predica la palabra porque esa es la autoridad suprema, que al final de cuentas llegará el Rey, Cristo, en su segunda venida, en su manifestación y en su reino, y juzgará a vivos y a muertos conforme a su evangelio, conforme a su palabra. Predica la palabra porque esa es la autoridad. El predicador, el pastor, el maestro no tiene ninguna otra autoridad. Puede decir lo que quiera y la gente va a decir: no, pues te oigo y yo sé si te hago caso o no. Pero cuando el maestro, predicador o pastor predica la palabra, dice: esa es palabra de Dios. Esa es palabra de Dios. Ahí hay autoridad de aquel que juzgará a vivos y a muertos. Es decir, a los que estén vivos cuando Él venga, o a los que ya hayan muerto, resucitarán para dar cuentas delante del Señor. Por eso le dice: te insto, te encarezco, te encomiendo solemnemente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí hay cinco exhortaciones que le hace: prediques, instes, redarguye, reprende y exhorta. Todo en torno a la palabra de Dios. En las epístolas pastorales, cuando dice la palabra, se está refiriendo a algo muy particular, y es el evangelio. Cuando le dice que prediques la palabra, le está diciendo: céntrate en predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque eso es lo único relevante al ser humano. Eso es lo que lo va a transformar. Ese es el ministerio de la reconciliación. Eso es lo que va a llevar a las personas a ser nuevas criaturas y estar reconciliados con Dios. Eso es vital, trascendental, importantísimo. Pero también el evangelio exalta la gloria de Dios. Cuando le dice: te insto a que prediques la palabra, te encarezco a que prediques la palabra, es una manera de decirle: vas a glorificar a Dios, porque el evangelio redunda siempre en la gloria de Dios. Se convierta la persona o no se convierta, redunda en la gloria de Dios. Cada vez que el evangelio es proclamado, Dios es glorificado, porque ha hecho aquello que nadie se esperaba: venir a salvar al ser humano que ha pecado contra Él, que le ha ofendido, que le ha agredido, que vive en enemistad contra Dios, y Él de pura gracia lo perdona, lo salva, manda a Jesucristo, y esa obra de redención es para alabanza de la gloria de su gracia. Cada vez que se predica el evangelio, se exalta la gloria de Dios. Y cuando le dice: predica el evangelio, es exaltar la gloria de Dios. No es la palabra de un hombre, no se exalta ningún hombre, no se exalta la bondad humana, no se exalta
ningún medio, método, alguna cosa que tenga el ser humano, ninguna obra, sino la gracia de Dios, su gloria.